Ahora vean ustedes cómo Cristo ha estado en su iglesia construyendo un templo espiritual que es su iglesia, el cual tiene todo lo que tenía el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, y tiene todo lo que está en el templo que está en el cielo. Porque este templo que está construyendo Jesucristo, el cual es su iglesia, es un templo construido con seres humanos, en el cual todo lo que estaba en el tabernáculo de Moisés se hace realidad en seres humanos. Por ejemplo, tenemos el candelabro o candelero con 7 lámparas encendidas en medio del lugar santo, en el lugar santo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón, lo cual representa las 7 edades de la iglesia gentil con sus 7 ángeles mensajeros, cosa que ya ha sido cumplida durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Miren cómo Jesucristo ha estado materializando en seres humanos el templo y las cosas del templo que está en el cielo, las cuales fueron reflejadas, tipificadas en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Y ahora, para este tiempo final, encontramos que corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en donde Él actualiza en seres humanos el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Actualiza en seres humanos todo lo que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Allí estaba el arca del pacto, la vara de Aarón que reverdeció, estaban las tablas de la ley, estaba todo el testimonio que Dios le dio para el pueblo hebreo, escrito allí, y estaba también el maná que Dios le ordenó al profeta Moisés que colocara en el lugar santísimo en una vasija de oro, y también allí una vez al año estaba el incensario que llevaba el sumo sacerdote el día de la expiación, cuando entraba al lugar santísimo. Y también estaba allí el propiciatorio con los 2 querubines de oro sobre el arca del pacto. Y estaba también allí la presencia de Dios en medio de los 2 querubines de oro. Y allí estaba también la sangre colocada sobre el propiciatorio cuando entraba una vez al año el sacerdote. Ahora vean ustedes cómo todo esto es tipo y figura de lo que estaría sucediendo tanto en el templo que está en el cielo como en el templo que el Señor Jesucristo estaría construyendo. Ahora, cuando salga del templo que está en el cielo Jesucristo, al terminar la construcción de su templo espiritual, para morar en su templo espiritual en toda su plenitud, encontramos que la sangre será quitada del lugar de intercesión en el cielo del templo que está en el cielo, será quitada del propiciatorio del templo que está en el cielo. ¿Y dónde encontraremos sangre de expiación para alcanzar misericordia, para los seres humanos alcanzar misericordia? En el templo que está en el cielo ya no habrá sangre. Pero miren ustedes, antes de Cristo colocar su sangre allá en el cielo, tampoco había sangre allá en el propiciatorio. ¿Y dónde estaba la sangre colocada antes de Cristo colocar su sangre allá en el propiciatorio en el cielo? Estaba colocada en el lugar santísimo sobre el propiciatorio del templo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, allí era colocada la sangre de la expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios cada año.
y para así ser cubiertos los pecados de los hijos de Israel. Y ahora, cuando Cristo salga del lugar santísimo del templo que está en el cielo, la sangre de Cristo es retirada del lugar santísimo del cielo, y desde el trono que está en el cielo saldrá el juicio divino para la raza humana. Pero por cuanto Cristo tiene un templo que ha estado construyendo, y en este tiempo final Él termina la construcción de ese templo, encontramos que ese templo ha sido rociado con la sangre del Señor Jesucristo. Y Él coloca en el lugar santísimo de su templo su sangre, la cual es colocada en los escogidos de Dios del tiempo final y en el mensajero del tiempo final. Y por cuanto los escogidos del tiempo final del día postrero corresponden o pertenecen a la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, encontramos que en el único lugar en donde estará la sangre de Cristo será en su templo, su iglesia, la cual ha sido rociada con la sangre de Jesucristo de edad en edad. Y en el día postrero encontramos que Cristo en su iglesia, en su templo, entra al lugar santísimo y coloca su sangre sobre el arca del pacto y sobre el propiciatorio y sobre todos los que están en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y por eso es que la misericordia de Dios solamente podrá salir para la raza humana del templo espiritual de Cristo, después que salga Cristo del lugar santísimo del templo que está en el cielo. Y desde ahí será que vendrá juicio o misericordia para la raza humana, porque del templo que está en el cielo, vean ustedes, solamente puede salir el juicio divino. Pero por cuanto por medio del templo espiritual de Cristo se estará ministrando todo lo correspondiente al templo de Dios del cielo, la representación del templo de Dios que está en el cielo será la iglesia del Señor Jesucristo, la cual en el día postrero es completada, y en el día postrero se completa la iglesia de Jesucristo con la construcción del lugar santísimo y con la colocación del arca del pacto en el lugar santísimo de su templo espiritual, y con la colocación del propiciatorio sobre el arca del pacto, y con la colocación de los dos querubines de oro sobre el propiciatorio, y con la colocación de la sangre de Cristo sobre el propiciatorio, y con la colocación de la presencia de Dios en Espíritu Santo sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro en su templo espiritual. Y por eso desde ahí es que saldrá todo el programa divino para la raza humana en el día postrero. Y por eso desde ahí es que Cristo reinará. Desde ahí será que Cristo estará manifestado en el día postrero, y desde ese templo espiritual será que se ministrará todo lo relacionado a las cosas del templo que está en el cielo. Y ahora vean cómo Cristo ha hecho provisión para la raza humana. Si Cristo no tuviera en la tierra un templo que estuviera representando el templo que está en el cielo, la raza humana completa tenía que ser destruida. Pero por cuanto estará en este planeta Tierra ese templo espiritual que es su iglesia, el cual estará completo con todo lo que estaba en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, lo cual era tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo y del templo que está en el cielo. Y ahora vean ustedes cómo Dios ha estado materializando el templo celestial, el templo que está en el cielo, y ha estado cumpliendo los tipos y figuras que están en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Ahora podemos ver
que hay un misterio en el templo que construyó Moisés y el que construyó Salomón. Y hay un misterio mayor en la parte del lugar santísimo, que es el misterio del arca del pacto. Vean ustedes que el pueblo hebreo tenía que seguir el arca del pacto, y desde el arca del pacto Dios le hablaba a los profetas Moisés todo lo que Dios quería que Moisés le hablara al pueblo desde el momento en que ya estaba construido ese lugar, el arca del pacto. Y miren ustedes cómo nos dice la Escritura, dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en él pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Desde allí le hablaría Dios al profeta Moisés todas las cosas que Moisés tenía que decirle al pueblo hebreo. En el capítulo, eso fue capítulo 25, versos 22 al 23 del libro del Éxodo, y el capítulo 16 de Levítico, verso 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Por qué? Porque se acercaron con fuego extraño y se acercaron al lugar santísimo, y de Dios salió fuego y los quemó, los mató. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dios, así como le apareció a Moisés en aquella nube de fuego, la columna de fuego, aparecía sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Y desde esa nube de fuego le hablaba al profeta Moisés allí en el lugar santísimo, el cual entraba conforme a la ordenanza divina. Ahora, vean ustedes cómo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar una vez al año con la sangre de la expiación y con la sangre de la becerra bermeja, y allí hacía expiación por él, por los sacerdotes y por el pueblo hebreo. Y ahora miren cómo él tenía que realizar esto, porque era tipo y figura de lo que Cristo estaría haciendo en el cielo, desde el momento en que ascendió al cielo y entró al lugar santísimo del templo que está en el cielo. Y ahora miren cómo en el lugar santísimo, en el cielo, sobre el trono de Dios en el cielo, ¿quién está? Dios. Y vean cómo en la diestra de Dios en el cielo está un libro sellado con 7 sellos. Así como en el arca del pacto estaba un libro, o sea, el testimonio que Dios le dio al profeta Moisés para que lo colocara dentro del arca del pacto. Encontramos que la presencia de Dios estaba ¿dónde? Sobre el arca del pacto, allá en el lugar santísimo. Aún para la entrada del pueblo hebreo a la tierra prometida, se necesitó el arca del pacto para ir el arca del pacto delante del pueblo hebreo, y al tocar los sacerdotes con sus pies las aguas del Jordán, que estaban fuera del cauce del río, porque era tiempo de verano,
y en el verano, que es el tiempo de la siega de la cosecha, se desbordaba el Jordán, y al tocar los pies de los sacerdotes el agua, se abrió el Jordán, pasó en seco los sacerdotes con el arca, llegaron al Jordán y el pueblo siguió el arca del pacto y pasaron en seco, como habían pasado bajo el ministerio de Moisés, el mar Rojo, cuando Dios los libertó allá en Egipto. O sea, hubo una repetición de lo que Dios realizó a través del profeta Moisés. Ahora, por cuanto el profeta Moisés cesó sus funciones como mensajero, por cuanto desagradó a Dios, el profeta Josué tomó su lugar y fue el sucesor del profeta Moisés. Moisés después quería entrar a la tierra prometida. Dios le dijo: no entrarás porque no me glorificaste allá en las aguas de las rencillas. Eso fue porque hirió a la roca en la ocasión en que Dios le dijo: háblale a la roca. Vean ustedes, Moisés, que era el hombre más humilde de todo el pueblo, en ese momento se llenó de ira, y todas las cosas buenas que había hecho no le valieron para Dios perdonarle esa falla. Y por esa causa no pudo entrar a la tierra prometida en el cuerpo de carne. En su cuerpo teofánico sí entró. Y ustedes lo encuentran después en el monte de la transfiguración en medio del pueblo hebreo. Pero en su cuerpo de carne no pudo entrar, no pudo pasar al otro lado del Jordán. Aunque en el territorio en que el profeta Moisés murió, pertenece al pueblo hebreo. Pertenece a las tribus que tomaron heredad antes de cruzar el Jordán. O sea, en el territorio que conquistaron antes de pasar al otro lado del Jordán, que fueron las tribus de Rubén y de Manasés. Y ahora vean ustedes cómo uno no puede airarse, porque la ira ocasiona graves errores y problemas para la persona delante de Dios. Ustedes encontrarán a través de la historia bíblica que toda persona que ha servido a Dios y se ha airado para llevar a cabo la obra de Dios y la ha hecho con ira, ha tenido problemas delante de Dios. Un ejemplo es el profeta Moisés. Ahora, vean ustedes a través de la historia bíblica cómo toda persona que sirve a Dios tiene que hacerlo con todo su corazón, con amor, expresándole aún en la labor que haga en la obra de Dios, expresándole amor a Dios, porque está sirviendo a Dios con todas sus fuerzas en las labores que está haciendo en favor de la obra de Dios, y está sirviendo a Dios con todo su espíritu y con toda su mente, haciendo las cosas con entendimiento, haciéndolas bien hechas, y está haciéndolas también en espíritu, y está haciéndolas también con toda su alma. O sea, con cuerpo, espíritu y alma, obrando, trabajando en la obra de Dios. Y con amor divino. La ira no produce buenos frutos para las personas que se dejan llevar por la ira y
Luego, al final del camino, pierden toda la bendición que tenían. Eso ha sucedido en muchas personas a través de la historia. Vean ustedes cómo Saúl perdió su bendición de ser rey en Israel y de ser su descendencia la que reinaría sobre el pueblo hebreo. Perdió la bendición de que el Mesías fuera un descendiente ¿de quién? De Saúl. Y vino a ser un descendiente del rey David. Todo eso estaba en la bendición que perdió Saúl. Ahora, vean ustedes cómo tenemos que obrar con amor divino y con sinceridad en el programa divino, amándonos los unos a los otros como dijo Jesucristo. Él dijo, amaos unos a otros. San Juan también lo dijo. Él dijo, en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. No podemos estar con nuestros hermanos contendiendo, porque eso desagrada a Dios. Vean ustedes que de los siervos que Dios coloca en su casa, entre ellos están los siervos principales, que son los mensajeros de las 7 edades y el mensajero de la edad de la piedra angular. Y también como siervos en la casa de Dios están los diferentes ministros que acompañan el ministerio de cada etapa, de cada edad, en el cuerpo místico de Jesucristo. Y la enseñanza ahí en esa parábola es que tenemos que estar en armonía, porque el siervo que se pone a herir a sus consiervos y actuar incorrectamente, al final tendrá problemas y su Señor lo pondrá con los infieles, donde será el lloro y el crujir de dientes. O sea que será echado en la gran tribulación. No estamos para estar peleando los unos con los otros, ministros con ministros o hermanos contra hermanos, sino estar en armonía, en amor divino, ayudándonos los unos a los otros y recibiendo la palabra y también llevando la palabra, el mensaje a otras personas. Ahora vean ustedes cómo la obra de Dios hay que hacerla y con amor divino, no con ira. El que obre con ira se verá al final del camino mal, porque su obra no será agradable delante de Dios y será quemada. Y la persona tendrá problemas delante de Dios. Ahora, si es un predestinado, un elegido, se sujetará al mensajero de su tiempo. Y si no se sujeta, pues entonces dará testimonio con esa acción de que no tiene su nombre en la sección del libro de la vida del Cordero. Y corre el riesgo de que su nombre sea borrado, porque está en la otra sección, en la sección del libro de la vida, de donde pueden ser borrados algunos nombres. Y el mensajero pues no lo va a reconocer como parte de su grupo. Eso es así para las 7 edades de la iglesia gentil y para nuestra edad también. Ahora, vean ustedes el por qué tenemos nosotros que mantenernos unidos en amor divino, trabajando en la obra de Dios y recibiendo la palabra de Dios, donde en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la edad que nos corresponde, que es la edad de la piedra angular, la edad en donde el arca del pacto, Cristo
para el día postrero la estará colocando y tendrá el propiciatorio y tendrá los dos querubines de oro actualizados y tendrá la presencia de Jesucristo en el Espíritu Santo manifestada sobre el propiciatorio. En el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 13, verso 1 y adelante, dice, hablando de acerca de la venida del Mesías, la cual tiene dos partes, dice de la siguiente manera, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿A dónde vendrá? A su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora encontramos que el pueblo hebreo como nación es también tipificado en el templo. Y encontramos que el templo que estaba en medio del pueblo hebreo es tipifigura del templo que está en el cielo y es tipifigura también de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora encontramos que la venida del ángel del pacto, que es la venida del Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, viniendo al pueblo hebreo en carne humana, el verbo haciéndose carne, en aquel joven carpintero llamado Jesús de Nazaret. Vean ustedes, era la venida del ángel del pacto en carne humana. Y ese es el arca del pacto, porque es el ángel del pacto. El ángel del pacto, vean ustedes, es el arca del pacto. Y cuando el ángel del pacto viene manifestado en carne humana, 2000 años atrás, en la persona de Jesús, allí estaba el arca del pacto en medio del pueblo hebreo, actualizado en un hombre llamado Jesús. Jesús, vean ustedes también, es el templo humano de Dios. Y el templo humano de Dios, vean ustedes, tenía atrio, el cuerpo tenía espíritu, que es el lugar santo, y tenía alma, que es el lugar santísimo. Y allí, vean ustedes, en el lugar santísimo, ¿quién estaba? Estaba Dios. Dios morando en ese templo humano. Por eso encontramos que era la manifestación del ángel del pacto, que es también la manifestación del arca del pacto. Y ahora vean ustedes cómo la primera venida de Cristo fue la venida del arca del pacto en forma de un hombre, actualizada el arca del pacto en medio del pueblo hebreo. Y por eso, para el día postrero, la venida del Señor, la venida del ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10, es la venida del ángel del pacto, y por eso viene con el arco iris alrededor de su cabeza, y por eso trae en su mano abierto un librito, el cual es el libro de los 7 sellos que él tomó de la diestra del que está sentado en el trono en el cielo, en el templo que está en el trono. Y Cristo viene con ese librito abierto y viene a su templo, a su iglesia, para colocarlo en el arca del pacto, y así la iglesia del Señor Jesucristo ser completada y tener el arca del pacto, tener el propiciatorio, tener los 2 querubines de oro y tener la presencia del ángel del pacto de Jesucristo y del Espíritu Santo sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio. Y en el día postrero, la iglesia del Señor Jesucristo tendrá su lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, y tendrá el arca del pacto, que es la segunda venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, el cual estará manifestado
en el día postrero en su ángel mensajero, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y Jesucristo en el Espíritu Santo estará manifestado sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro, o sea, en medio de los ministerios de Moisés y Elías. Y dentro del arca del pacto estará el libro abierto de los 7 sellos. Ese libro de los 7 sellos estará dentro del arca del pacto. Por eso, en los tipos y figuras, encontramos que en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, el ángel del pacto, Jesucristo en el Espíritu Santo, desciende del cielo con el librito abierto en su mano, y luego que ha clamado como cuando ruge un león, cuando ha colocado su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Vean ustedes, 7 truenos emitieron sus voces, y luego encontramos que el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, es dado a un hombre, a Juan el apóstol, el cual es tipo y figura del último profeta mensajero del Señor Jesucristo, que es el profeta de la dispensación del reino, y el ángel mensajero de la edad de la piedra angular, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y vean ustedes cómo Juan, como tipo y figura del mensajero de Jesucristo del día postrero, escucha la voz que le dice desde el cielo, escucha la voz que le dice que tome ese librito. Vean ustedes cómo aquí lo explica Apocalipsis capítulo 10, versos 8 en adelante. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego, la continuación a este verso 11 es Apocalipsis capítulo 11, que es el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías. Ministerios que vienen profetizando en el día postrero y que estarán profetizando los juicios divinos que vendrán sobre la tierra durante la gran tribulación. Ahora vean cómo y desde dónde viene el mensaje profético que anuncia los juicios divinos que vendrán sobre la raza humana. ¿Viene desde dónde? Desde el lugar donde está ese librito de los 7 sellos abierto, el cual se come un hombre en el día postrero, lo cual fue representado en Juan el apóstol comiéndose ese librito abierto, para luego profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego entra el ministerio de Moisés y Elías profetizando para anunciar los juicios que vendrán sobre la raza humana durante la gran tribulación. Y todo esto se efectúa desde el templo espiritual de Jesucristo, desde el lugar santísimo, donde estará ese título de propiedad en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Ahí estará ese título de propiedad, ese libro de los 7 sellos, porque ese es el que se lo come en el día postrero. Y por eso la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero es la manifestación del ángel del pacto, y siendo la manifestación del ángel del pacto, el ángel del pacto siendo
el arca del pacto manifestado en carne humana en el día postrero, el templo espiritual de Cristo. En el día postrero tendrá el arca del pacto actualizado, con el propiciatorio sobre el arca del pacto y con el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, dentro del arca del pacto. Así como estaba dentro del arca del pacto la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo hebreo. Ahora vean los tipos y figuras como para la iglesia del Señor Jesucristo se va materializando en seres humanos, de edad en edad, pasando por el lugar santo, donde se materializaron las 7 edades, el candelero y las 7 lámparas con sus 7 luces, que son los 7 ángeles mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu de Dios, en las 7 etapas de edades de la iglesia gentil. Y miren cómo para el día postrero tendremos el maná escondido, o sea, el mensaje escondido de la segunda venida de Cristo, el cual fue escondido de las 7 edades de la iglesia gentil y de todos los seres humanos de edades y dispensaciones pasadas. Ellos solamente conocieron o supieron lo que estaba profetizado, pero el cumplimiento de esas profecías nunca las conocieron, porque no fueron cumplidas en el tiempo de ellos. Serían cumplidas en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y con la venida del ángel del pacto, velado y revelado en su ángel mensajero, el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo tendrá el arca del pacto con el propiciatorio y los 2 querubines de oro y la presencia del ángel del pacto del Espíritu Santo, de Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado Jesucristo en Espíritu Santo en su iglesia en el lugar santísimo a través de su ángel mensajero. Esa es la manifestación del ángel del pacto de Jesucristo en el Espíritu Santo sobre el propiciatorio en el lugar santísimo de su templo espiritual. Ahora vean el misterio del arca del pacto aplicado al día postrero. Vean cómo es aplicado este misterio del arca del pacto en el día postrero al templo espiritual de Cristo, al lugar santísimo de ese templo espiritual, donde Jesucristo materializa el arca del pacto en el día postrero, en el cumplimiento de su segunda venida con sus ángeles. Por eso aparecen sus ángeles representados en los 2 querubines de oro y también representados en los 2 olivos que construyó Salomón y cubrió con oro. Ahora hemos visto el misterio del arca del pacto aplicado al día postrero y aplicado al templo espiritual de Cristo y sobre todo al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y desde ahí, desde el arca del pacto, de sobre el propiciatorio, saldrá la voz del ángel del pacto, la voz de Jesucristo en Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y dando el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la gran voz de trompeta con el cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios de entre los gentiles en el día postrero y después de en medio del pueblo hebreo, del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, del propiciatorio que está sobre el arca del pacto. ¿Será que el pueblo hebreo escuchará la voz de Dios, la voz del ángel del pacto, a través de la manifestación del ángel del pacto, a través de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero? Vean lo grande que es el misterio del arca del pacto aplicado
al día postrero. Todo eso fue representado en el arca del pacto allá en el lugar santísimo del templo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Y ese es el misterio del lugar santísimo del templo que está en el cielo, el cual es revelado en el templo espiritual del Señor Jesucristo en el lugar santísimo en el día postrero. Ahora podemos ver este misterio y podemos ver que es más grande de lo que nosotros nos imaginábamos. Ya el pueblo hebreo no necesita el arca del pacto literal que construyó Moisés y que colocó en el lugar santísimo del tabernáculo. No se necesita el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo del templo que construyó Salomón. No se necesita el arca del pacto que estuvo en el templo en Jerusalén. Esos templos que fueron la restauración del templo de Salomón. No se necesita el arca del pacto del templo que existía en el tiempo de Jesús allá en Jerusalén. Ese templo que el pueblo hebreo tenía, ya no se necesita esa arca o ese arca literal, porque ya Jesucristo en su templo espiritual tiene un arca espiritual. Así como la primera venida de Cristo fue el arca del pacto, la segunda venida de Cristo es el arca del pacto para el templo y del templo espiritual de Jesucristo. Y es desde ese templo espiritual, desde el lugar santísimo, de sobre el arca del pacto, de sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro, en medio de los ministerios de Moisés y Elías, que el pueblo hebreo verá la gloria de Jesucristo manifestada, la gloria de Dios manifestada, la gloria del ángel del pacto manifestada, por medio de la manifestación del ángel del pacto de Jesucristo y del Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Y así es como Jesucristo en la construcción de su templo espiritual construye el arca del pacto de su templo espiritual. Y desde ahí es que saldrá palabra de bendición para la raza humana o palabra de juicio divino para la raza humana, porque estará conectado ese lugar santísimo con el lugar santísimo del templo que está en el cielo, y estará conectado el arca del pacto con el arca del pacto que está en el cielo, y estará conectado el propiciatorio de esa arca del pacto con el propiciatorio del arca del pacto que está en el cielo. Y todas las cosas que Dios desde el cielo hable serán transmitidas a la raza humana por medio del arca del pacto, desde el propiciatorio, de medio de los ministerios de Moisés y Elías, serán transmitidas a la raza humana. O sea que será como un televisor, el televisor de Dios, para informarle a la raza humana las cosas que Dios desde su trono está hablando para cumplirse en medio de la raza humana. Y cuando del trono de Dios que está en el cielo salen truenos, relámpagos y voces, eso nos habla de juicio divino siendo hablado por Dios allá en el cielo, lo cual es revelado desde el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, desde el arca del pacto a la raza humana, en el día postrero por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero en el día postrero. Y eso es la manifestación del ángel del pacto sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio del templo espiritual del Señor Jesucristo, del lugar santísimo de ese templo espiritual donde Cristo tendría el arca del pacto actualizado, materializado en el día postrero, porque Cristo
no puede estar construyendo un templo sin que tenga lugar santo y sin que tenga lugar santísimo y sin que tenga en el lugar santísimo el arca del pacto, o sea, el arca del pacto actualizada en su templo espiritual. Y su templo espiritual está construido con seres humanos. Por lo tanto, todo lo que está en el templo espiritual de Cristo, vean ustedes, es la actualización o materialización de las cosas que estaban en el tabernáculo que construyó Moisés y de las cosas que estaban en el templo que construyó Salomón, siendo actualizadas en seres humanos. Así es que podemos ver el misterio del arca del pacto aplicado al día posterior en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y así como Dios estará hablando desde su trono en el cielo, desde el propiciatorio, así también encontramos que Jesucristo, el ángel del pacto, en Espíritu Santo estará hablando desde su trono, desde el arca del pacto, desde su iglesia, desde su templo espiritual, desde el lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra angular, la cual se está cumpliendo, se está materializando en la América Latina y el Caribe. Y desde ahí es que Cristo estará manifestado hablándole a la raza humana. Estará hablando desde el propiciatorio que está sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y estará en medio de los dos querubines de oro actualizados, que son los ministerios de Moisés y Elías, en el ángel del Señor Jesucristo. Todas esas cosas, vean ustedes cómo se materializan en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo, en el día postrero. Y así es como el misterio del arca del pacto es aplicado al día postrero, y en el día postrero en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Y cuando el pueblo hebreo vea al ángel del pacto, que es el ángel de Jehová, que es el mismo Dios, en su cuerpo teofánico, el cual también es llamado el Espíritu Santo, él es el varón vestido de lienzo, él es el varón que vio Daniel también sobre las aguas del río, vestido de lienzo, de lino. Él es ese varón, ese hombre de la sexta dimensión, el ángel del pacto, que es el mismo Jehová, el mismo Dios, en su cuerpo teofánico, el cual es el verbo, el cual es el creador de los cielos y de la tierra. Y para el día postrero estará manifestado en carne humana, conforme a Apocalipsis capítulo 19. Esa es la venida del ángel del pacto, la venida del ángel de Jehová, la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero en el día postrero. Y así estará el ángel del pacto hablándole a su iglesia y después al pueblo hebreo desde el lugar santísimo, desde el propiciatorio de su templo espiritual, de su iglesia, en el día postrero, en el territorio, y desde el territorio donde se estará cumpliendo la edad del lugar santísimo, la edad de la piedra angular. Y desde ahí estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Se las estará dando a conocer primeramente a la iglesia del Señor Jesucristo, que estarán en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y les estará dando a comer del maná escondido, que es darle a comer el mensaje de la segunda venida de Cristo, el mensaje del evangelio del reino, y les estará revelando todos estos misterios correspondientes al día postrero.
Todos estos misterios correspondientes al cuerpo místico de Cristo en y de la edad de la piedra angular, de la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y ahí estarán los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo, viendo cara a cara al ángel del pacto, al ángel de Jehová, velado y revelado en su ángel mensajero en el día postrero. Y así estarán viendo al ángel del pacto, al ángel de Jehová, manifestado sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro. Vean ustedes lo sencillo que es todo este misterio del arca del pacto. Por eso es que para el día postrero tenemos nosotros que tener temor y reverencia ante la presencia de Dios, ante la presencia de Jesucristo en su templo, en el lugar santísimo de su templo espiritual, así como se tenía que tener reverencia en el lugar santo durante las 7 etapas de edades de la iglesia gentil, en la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, en cada ángel mensajero. Ahora podemos ver cómo sucedió en el tiempo de San Pablo, en el tiempo de cada uno de los 7 ángeles mensajeros, y cómo sucedió también en el tiempo del 7º ángel mensajero. Miren ustedes, aquellos que no tuvieron reverencia frente a la manifestación de Dios, de Jesucristo en el Espíritu Santo a través del 7º ángel mensajero, vean ustedes cómo el juicio divino vino sobre esas personas. Pero también vean que para los que tuvieron amor y reverencia para la manifestación de Dios a través del 7º ángel mensajero, vinieron las bendiciones de Dios para esa 7ª etapa de la iglesia del Señor. Así también será para la edad de la piedra angular, en la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, que es el ángel del pacto viniendo a su templo, a su iglesia, al lugar santísimo de su templo, y viniendo para manifestarse sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro, que estará materializado en el día posterior de la iglesia del Señor Jesucristo, en la manifestación del ángel del pacto a través de su ángel mensajero. Eso será la manifestación del ángel del pacto de Jesucristo en el Espíritu Santo en y sobre el arca del pacto en el día postrero. Hemos visto el misterio del arca del pacto aplicado al día postrero y aplicado a la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso es que desde ahí Cristo dará cumplimiento a todas las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el 7º milenio y en la edad de la piedra angular y en la dispensación del rey. Y dará cumplimiento a todas las cosas que fueron prometidas, profetizadas, que sucederán bajo el cumplimiento de la visión de la carpa. Porque el cumplimiento de la visión de la carpa será bajo la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo en medio de los dos ministerios, de los dos ungidos, de los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre en su venida, sobre el propiciatorio, en donde esos dos ministerios estarán manifestados. Por eso es que cuando el precursor de la segunda venida de Cristo habla acerca de los grandes milagros que estarán sucediendo a nivel mundial, los cuales están prometidos para ser manifestados en el cumplimiento de la visión de la carpa, cosas que vio el precursor de la segunda venida de Cristo sucediendo cuando él en visión fue transportado al día postrero y vio una gran carpa y las cosas que Dios estaba haciendo en esa carpa, y sobre todo y desde un lugar pequeño de madera. Vean ustedes, cuando él habló de esos grandes milagros que nunca antes habían sido realizados, luego cuando
le preguntan a él acerca de los grandes milagros que vendrán, él dice que eso será bajo Moisés y Elías, y que eso será para la edad hebrea, no será para la edad gentil bajo la dispensación de la gracia, sino para la edad hebrea, que es la edad de la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular. Por eso es que todo lo que estará sucediendo bajo la manifestación de Cristo en el día postrero, bajo el cumplimiento del séptimo sello, está ligado completamente al sexto sello, está ligado completamente a los dos olivos, está ligado completamente a los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta ocasión. Por eso, cuando el precursor de la segunda venida de Cristo habló acerca de un jinete viniendo en un caballo blanco, dijo que sería, que vendría del occidente, y dijo que era una promesa, y eso es lo que trae un despertamiento, un avivamiento a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular. Es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo, manifestado en carne humana, en su ángel mensajero. Y eso es también la manifestación del ángel del pacto del Espíritu Santo, de Jesucristo en el Espíritu Santo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en el día postrero en su templo espiritual, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y desde ahí es que se llevarán a cabo todas las labores de Cristo correspondientes al día postrero. Y desde ahí será que Él hablará, y desde ahí será que Él llevará a cabo su obra correspondiente al día postrero, a la edad de la piedra angular y a la dispensación del reino, en favor de los escogidos de Dios de entre los gentiles, pertenecientes al cuerpo místico de Cristo, y en favor también del pueblo hebreo, de los 144,000 escogidos, y también del pueblo hebreo como nación, y también de las vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. Vean todo el beneficio que se estará recibiendo en el día postrero, desde el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, de sobre el propiciatorio que está sobre el arca del pacto, en donde Cristo en el día postrero estará manifestado, hablándole a su iglesia y luego al pueblo hebreo, y también de ahí saldrá el mensaje para las vírgenes insensatas que tendrán que pasar por la gran tribulación, y de ahí saldrá el mensaje para toda la humanidad. Y de ahí también saldrá la palabra hablada de los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana. Porque los juicios divinos que salen desde el trono de Dios en el cielo, desde el lugar santísimo en el cielo, desde el arca del pacto que está en el cielo, desde el propiciatorio, son transmitidos al arca del pacto y al propiciatorio del templo espiritual de Jesucristo, para ser revelados a la raza humana en este día postrero. Así es que todo lo que Dios estará haciendo en su templo, allá en el lugar santísimo, desde su trono, estará siendo transmitido al templo espiritual de Cristo, al trono del Señor Jesucristo, y desde ahí será transmitido a todo el cuerpo místico de Cristo y al pueblo hebreo y a todo ser humano que vive en este planeta Tierra. Y durante el reino milenial continuará Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en su trono y desde su trono, desde el arca del pacto, y desde ahí saldrá la enseñanza con la cual será lleno todo el planeta Tierra del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Será lleno todo ser humano del conocimiento de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra del clamo, como
hijo del hombre e hijo de David, para hacer su reclamo y sentarse en el trono de David. Todo eso ocurre en y sobre el arca del pacto del templo espiritual del Señor Jesucristo. En la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Así es como se materializa en el cuerpo místico de Cristo, en su iglesia, en el lugar santísimo, el arca del pacto en este día postrero. Y desde ahí es que el ángel del pacto Jesucristo estará hablándole a su iglesia y al pueblo hebreo y a todo ser humano las cosas que deben suceder en el séptimo milenio, o sea, en el día postrero, y también las cosas que estarán sucediendo durante la eternidad. ¿Y dónde estarían los escogidos de Dios que estarían escuchando la voz de Cristo, la voz del ángel del pacto, a través del arca del pacto en este día postrero? Pues aquí estamos en la América Latina y el Caribe, escuchando la voz de Cristo desde el lugar santísimo, desde su propiciatorio, desde el propiciatorio que está sobre el arca del pacto, para así conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero y ser juntados en la edad de la piedra angular en el lugar santísimo de su templo espiritual y ver cara a cara la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios manifestada sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro, sobre el propiciatorio. Y así, la promesa de Dios por medio de San Pablo, que dijo: ahora conocemos en parte y ahora vemos como por espejo en oscuridad, pero cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte, será quitado. Y entonces conoceremos como somos conocidos. Entonces veremos cara a cara. Y es en el lugar santísimo donde único se puede ver cara a cara la manifestación de la gloria de Dios, de la gloria de Jesucristo en el día postrero, así como fue vista por Moisés sobre el arca del pacto en el lugar santísimo, y ahora en el día postrero sobre el arca del pacto del templo espiritual de Jesucristo. Aquí estamos mirando cara a cara el arca del pacto y escuchando la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, la voz del ángel del pacto, escuchándola desde el arca del pacto, de medio de los dos querubines de oro, sobre el propiciatorio. En la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de la columna de fuego, en este día postrero, velándose y revelándose a través de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ha sido enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y desde el arca del pacto escuchamos esa voz de Cristo dándonos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero, en el séptimo milenio. Que las bendiciones de Jesucristo desde el arca del pacto, desde el propiciatorio, sean habladas sobre cada uno de ustedes y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también esas bendiciones que serán habladas y también las que ya han sido habladas. Y pronto todos seamos transformados y tengamos el nuevo cuerpo, y luego de esa manifestación gloriosa de 30 a 40 días aquí en la tierra en cuerpos eternos, en donde sucederán grandes maravillas y milagros, en el cumplimiento pleno de lo que fue visto
en la visión de la carpa, luego seamos arrebatados al cielo y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en la casa y a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a empezar. Bueno, ya empezamos con la palabra del profeta, que es lo más importante. En ese mensaje ustedes ven que hay muchísimas cosas grandiosas. En ese mensaje que ustedes acaban de oír, que ellos que los tienen ya impresos, ¿ves? Pero no me diste uno a mí, ¿verdad? ¿No habrá uno por aquí? Aquí como que hay uno. Pareciera. Bueno, aquí está uno. Muchas gracias. Es el misterio del arca del pacto aplicado al día postrero. ¿Se dieron cuenta que es lo que dijo el hermano William, que el arca del pacto, Jesucristo, ahí estaba el arca del pacto? En el arca del pacto estaban encerrados los grandes misterios de Dios. Ahí estaba encerrado el maná escondido. Ahí estaba encerrado la ley de Dios en esa arca. Ahí estaba encerrado la vara de Aarón que reverdeció. Todos esos misterios estaban allí, que es lo mismo que estaban en la persona de Jesús. Ese maná escondido. Por eso es que él podía decir: yo soy el pan de vida, el que come de mí tiene vida eterna. Era el pan, era el maná. En él estaba la palabra, la ley. Él es el verbo, la palabra. Y luego nos dice, fíjense ustedes, la segunda venida del Señor, ahí está otra vez el arca del pacto. ¿En dónde? En el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular, porque ya no son las edades de la iglesia, no es del lugar santo, sino ya está el Señor construyendo el lugar santísimo con piedra viva, y a ese lugar está construido. Y ahora lo que está Él es perfeccionándonos con la palabra y con el conocimiento de los misterios de esta revelación, que es la que nos va a dar la fe para ser transformado y raptado. Y ese conocimiento, esa palabra, es el que nos está dando hoy. Y ya nos lo dijo el hermano Branca, que en la carpa habría el ministerio de carpa, nos daría esa fe de transformación y rapto. También nos lo repitió el hermano William. ¿Ve? Que en el ministerio de la carpa tendríamos la fe. Y ve, ese es el ministerio que tenemos hoy, la misma columna de fuego que estuvo con Moisés, que guió al pueblo de Israel, que estuvo en el tabernáculo de Moisés y ahí moró, y de ahí iba guiando al pueblo junto con Moisés. Después esa columna de fuego, esa arca del pacto, pasó a la tierra prometida y ya siguió con Josué. Y era la misma guianza, la misma palabra del Señor. Y después se fue establecida en un pueblo del territorio de Efraín. Ahí se estableció el tabernáculo en Silo. Era un territorio de la tierra de Efraín, que era de donde era Josué. Y luego después ustedes ven que esa arca del pacto fue transportada al templo de Salomón. ¿Ve? Y ahí en el templo de Salomón también moró la gloria de Dios, y estuvo la gloria de Dios allí. Pero cuando vino Jesús, ya en ese templo de Herodes no estaba la gloria de Dios. Allí no estaba, estaba en un nuevo templo. El nuevo templo era Jesucristo.
Por eso él decía, destruyan este templo y yo en 3 días lo levanto, pero era el templo de su cuerpo. Y él lo levantó tal como dijo al tercer día, que fue la señal que ellos le pidieron. Danos una señal. Le digo, señal no les voy a dar, sino la señal de Jonás. Pero fíjense usted que el Señor les dio la señal de Jonás, pero ¿la creyeron? No. ¿Quiénes fueron los primeros que supieron que Jesucristo había resucitado? ¿Quién fueron los primeros que? Los primeritos que supieron que Jesucristo había resucitado. El Sanedrín. Porque los soldados que ellos pusieron allí fueron los primeritos que vieron a Cristo resucitado. Y los soldados no fueron a donde los apóstoles a decirle, mira, Cristo resucitó. Se fueron al Sanedrín que estaba reunido y le dijeron, el hombre resucitó. ¿Por qué no lo metieron otra vez? No, nosotros caímos al piso. Cuando él salió de ahí caímos al piso con lanza y todo. ¿Cómo lo podíamos meter? Pero ellos fueron los primeritos que lo supieron. Después llegó María Magdalena y empezó a buscar por ahí. Ya no estaban los soldados. Cuando María Magdalena llegó, se dieron cuenta que no estaban los soldados. No estaban los soldados. Ya los soldados estaban allá en una reunión con el Sanedrín. Y el Señor Jesucristo se los dijo, que danos señal, dijo, la señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Así como estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de una ballena, así el Hijo del Hombre estará también. Y al tercer día resucitó. Pero ellos no creyeron, más bien buscaron pagarle dinero a los soldados para que dijeran que ellos se habían dormido y que aquellos valientes apóstoles que estaban escondidos por temor a los judíos vinieron a sacarlo y se lo llevaron. Es decir, que esos valientes apóstoles pelearon con los soldados y se llevaron a Jesús. No era así, pero esa fue la historia, que ellos le pagaron, se lo llevaron, no sabemos a dónde lo metieron, pero ellos estaban conscientes, y ahí estaba Nicodemo, y ahí estaba José de Arimatea en ese concilio, y ahí estaba Gamaliel, y ahí estaban todos esos que formaban parte del concilio, que ellos creían en Jesús. Cuando ellos oyeron, me supongo que se vieron el uno con el otro. Cuando los soldados llegaron, dijeron, el hombre resucitó, tal como él lo dijo, que al tercer día resucitaría. Y a la vez estaba en la Escritura que así sería. Entonces, no creyeron la Escritura, no creyeron el testimonio de los soldados, no creyeron. Esa gente nacieron para ser incrédulos. Pero los creyentes, bienaventurados los que creyeron aún. Nosotros no vimos la resurrección del Señor y la creemos con todo nuestro corazón. La creemos. Somos de los bienaventurados, más bienaventurados, porque hemos creído sin ver, pero sabemos que es la verdad y la creemos de todo corazón. El Cristo a quien servimos es un Cristo vivo, sigue viviendo. Bueno, gracias a Dios por la obra que Él ha hecho por nosotros, y Él dijo que mandaría a su ángel y lo mandó. Y su ángel pues nos trajo esta bendición y luego nos dejó toda esta bendición hoy a través de este ministerio que está sobre la tierra hoy, que es el mismo ministerio de Moisés y Elías,
que es el ministerio que va a traer los juicios sobre la tierra, que es el ministerio que nos está preparando para esa transformación y rapto. Esto es algo muy grande lo que el Señor está haciendo. Bueno, ya ustedes oyeron este mensaje. Quiero leerles una porción aquí del mensaje que el hermano José Benjamín Pérez nos trajo allí en la congregación del hermano Tirso. Este saludo en la página 15, porque no le voy a leer mucho, voy a leerle un par de párrafos de este mensaje para tener una idea. Él dice, si ustedes se fijan bien, luego cuando se fue Moisés y le tocó a Josué cuando se fue Moisés y le tocó a Josué introducirlos a la tierra prometida, el único que estaba allí obrando y hablándole al pueblo de cómo iban a hacer para pasar a la tierra prometida era una sola persona. Es decir, que no estaba Josué y había otro, mira, yo también tengo otra idea, y yo no. Josué era el único que le dijo, lleguen aquí, se reúnan aquí. Fíjense usted, él dice, fíjense bien, ¿no? Dice, esta parte es importante, está en la página, ese está en el mensaje que se titula En la cima del monte. Si usted se fija, luego cuando se fue Moisés y le tocó a Josué introducirlo a la tierra prometida, el único que estaba allí obrando y hablándole al pueblo de cómo iba a hacer para pasar a la tierra prometida era una sola persona. No había allí un grupo, una sola persona. Era Josué. Nadie más estaba allí diciendo, yo quiero ser el que esté ahí para ayudarte, para meterlos a la tierra prometida. Y yo también seré alguien, así como lo hicieron con Moisés. No fue así. Allí solamente estaba Josué. Los demás eran fieles colaboradores de ese ministerio final. ¿Y qué somos nosotros? Fieles colaboradores de ese ministerio final, el cual Dios levantó en ese tiempo y venía ya con una trayectoria. ¿Por qué? Porque desde jovencito ya había estado con Moisés, atendiéndole, ayudándole, haciendo esto. Moisés le encargó que se encargara del desarrollo y del levantamiento de esa gran carpa que tenía un propósito muy grande en el programa divino. Y cuántas cosas más. Y él también acompañó al hermano William en muchos lugares. Yo estuve también con él, digamos, en ese tiempo en que él fue filmando con las cámaras. ¿Ve? Entonces, fíjense usted lo que nos está diciendo él, que venía ya con una trayectoria desde jovencito. Josué al lado de Moisés. Y eso es algo que debemos tenerlo bien claro, tanto los ministros. O sea, debemos de tener claro que será el ángel del pacto, que será ¿quién? La columna de fuego
será que el Espíritu Santo, el único que estará al frente llevándonos a la tierra prometida. No es un hombre, claro, Dios usa el hombre, pero no es un hombre, es el Señor, es la columna de fuego, la que nos va guiando para llevarnos a la tierra prometida. Así como nuestro hermano Miguel nos ha estado hablando de eso pero que muy claro. Yo creo que en estos días ha hablado demasiado claro. Y todo eso es así como él está hablando. Todo eso es así como él lo está hablando. Es decir, que era lo que yo estuve en esos días hablando, en esos días que estuvimos allí cuando él predicó esto. Que ha sido la columna de fuego, fue lo que yo les mostré, y se lo mostré con un mensaje de él mismo, que se llama siendo guiados por la columna de fuego. Que la columna de fuego nos guió al pueblo de Israel, estaba allá en el monte Sinaí, después apareció en el tabernáculo, ya no apareció más en el monte Sinaí, apareció en el tabernáculo que hizo Moisés, siguió esa columna de fuego todo su recorrido hasta entrar a la tierra prometida, entró allí con Josué a la tierra prometida, les dio la victoria al pueblo de Israel en todas las conquistas. Fue el ángel del Señor el que estaba allí dándoles la victoria en medio de esas conquistas. Y luego entonces esa misma columna de fuego ustedes ven que la trasladan, o esa arca del pacto, al templo de Salomón, y vemos como la columna de fuego en Segunda de Crónicas, capítulo 7, se presenta ahí en el templo de Salomón y toma posesión del lugar santísimo. Esa es la misma columna de fuego que vemos después cuando ya el templo dejó de ser el lugar de adoración porque ellos lo paganizaron. Entonces tuvieron en los profetas hasta llegar a Jesús. Yo le decía a ellos, esa es la misma columna de fuego. Jesús dijo, el que esté en mí estará en vosotros. Y luego se presentó como una gran bola de fuego, se dividió en lengua y se posó sobre 120. Era la misma columna de fuego ahora empezando una obra, como dijo el Señor, que ese ángel del pacto, ese Espíritu Santo, les iba a guiar, les iba a enseñar y les iba a recordar todo lo que yo les he hablado. Y eso es lo mismo que vemos con Pablo cuando se le presenta en el camino de Damasco y toma posesión de Pablo. Dice Pablo, no soy yo, es Cristo en mí, es la columna de fuego. Y es la misma que después pasa de mensajero a mensajero y llegó hasta William Branham, pero en William Branham hasta lo fotografiaron. Estaba la columna de fuego. Pero William Branham es el que nos dice y testifica, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero, que él vio que esa columna de fuego que estaba en él se posó ¿en dónde? En una carpa. Después la vemos operando en el cuartico pequeño, pero la vemos que se posó en una carpa. ¿Ustedes creen, después que la columna de fuego se posó en el tabernáculo de Moisés, de allí no se fue? Hasta que pasó al templo de Salomón, de allí no se fue. Hasta que ellos, por supuesto, tuvieron perdieron la visión y empezaron a hacer cosas contrarias al programa de Dios. Y allí el pueblo se extravió y el Señor se retiró de allí. Pero vean ustedes que la columna de fuego fue vista en esa carpa. Y allí
tiene que estar hasta que termine toda la obra de Dios. Pero ahora ya no nos vamos a denominacionalizar. ¿Por qué? Porque tendremos el ministerio de Moisés y Elías con nosotros. Y él dice que por ese ministerio estar en medio de nosotros, no va a permitir el Señor que el pueblo se convierta en una denominación. Porque el Espíritu Santo, la columna de fuego, no acepta una denominación. Es un mensaje, un programa divino, que es el que Dios tiene, es el desarrollo y el cumplimiento del programa divino. Eso es lo que hace la columna de fuego. Aquí nos dice entonces él, porque está hablando de lo que dice eso que estaba diciendo el hermano Miguel, esa trayectoria que les mostré, que es la trayectoria que ha tenido la columna de fuego. Dice, yo creo que Miguel les habló demasiado claro. Hay un solo guía. Hay un solo guía. ¿Saben ustedes quién es? Esa es la palabra. Ese solo guía es el arca. Es el ángel del pacto que guió al pueblo hebreo ya en esa etapa de entrarlo a la tierra prometida como tierra. Esa columna de fuego, era la columna de fuego la que los introdujo. ¿Por medio de quién? De Josué. Tiene que tener un instrumento, la columna de fuego. Pero el que hace la obra es el Señor. Es el ángel del pacto, es la columna de fuego. Pero tiene que tener un instrumento. Ahí tenía Josué. Y acá, ahora acá, vamos acá, en este tiempo. ¿Qué dice él aquí ahora? ¿Qué nos dice el hermano? Dice, sería de la misma manera la columna de fuego, pero usando un instrumento, un velo de carne. Que mucha gente dice, no, que esa persona no califica para quién. Que no califica, ¿cómo no va a calificar si Dios lo escogió para eso? Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos que él dice que será de la misma manera. Solamente allí vemos en el cumplimiento de la visión de la carpa, vamos a ver que un solo personaje. ¿Quién es ese? La columna de fuego, el pilar de fuego, obrando en medio de ese ministerio que Dios tendrá bajo una gran carpa catedral. ¿Está clarito eso, hermano? ¿Concuerda con lo que vio el hermano Branham? ¿Concuerda con la visión que tuvo William Branham? Claro que concuerda. Entonces dice, todo este misterio grande de la venida del Señor, todo este misterio grande de la venida del Señor con sus ángeles, que es el ministerio de Moisés y Elías, Dios continuará abriéndolo a medida que nos vamos acercando ya en esta etapa de adopción. Dios lo va a continuar, ¿qué? Abriéndonos. A medida que nos vamos acercando a esta etapa de adopción, en donde estaremos experimentando lo mismo que estuvo experimentando allí Jesús en su adopción. Estaremos escuchando y estaremos viendo los mismos personajes que estuvieron allí en el monte de la transfiguración, en el tiempo en que Jesús fue adoptado.
¿Cuáles fueron los personajes que se vieron allí? Moisés y Elías. Él dice, vamos a estar viendo los mismos personajes. Así que estén con los ojos espirituales bien abiertos. Yo creo que el hermano Benji nos está hablando con mucho amor, con sinceridad, nos está hablando consciente de lo que él ha recibido. ¿Ve? No nos está tratando de decir una cosa falsa. ¿Ve? Así que estén con los ojos espirituales bien abiertos para que no se nos pase por alto. Porque es tan sencillo que se nos puede pasar por alto. No se les pase por alto todo lo que Dios está cumpliendo en este tiempo en una forma tan sencilla que se le puede pasar por alto lo que Dios está haciendo. ¿Ve? Porque no puede ser de esa manera tan sencilla, una cosa tan grande. Es como cuando vino Jesús y ellos vieron a Jesús, un carpintero, y este es el Mesías. No, ¿cómo va a ser? Se no califica para eso. Y este muchacho dice, no, hombre, es un joven ahí que va a venir ahora a decir que él es el Mesías. No. Y ven ustedes, pero el pueblo de Israel, los grandes maestros, no lo recibieron, no lo vieron, aunque estaba conforme a la Escritura, pero no lo vieron. Entonces puede pasar, dicen que se les puede pasar por alto lo que Dios está haciendo. No se preocupen por los demás, porque ven a fulano de tal y sutano de tal que no aceptan. No se preocupen por ellos. Lo que hagan y dejen de hacer, usted preocúpese por usted. Usted agárrese de la palabra. Preocúpese por usted, agárrese de la palabra. Usted luche por la bendición de Dios, que es lo que ese ministerio estará impartiendo. ¿Qué va a estar impartiendo ese ministerio? La bendición de Dios, que será ¿qué? ¿Qué es lo que nos va a dar? La fe de rapto. Sin fe de rapto, ¿cómo podemos ser raptados? Entonces tiene que haber un momento en que el Señor nos irá dando ese conocimiento y nos irá preparando para darnos esa fe de rapto. Cada uno va a luchar por lo que va a obtener. Si es una virgen prudente, si es un escogido de Dios, va a luchar para recibir esa fe de rapto. Y va a luchar para estar en la cena de las bodas del Cordero. Oye, hermano, no queremos perdernos eso. Ahí en la cena de la boda del Cordero es a donde se van a repartir todos los galardones. Si perdemos la cena de la boda del Cordero, perdemos el milenio, perdemos todas las bendiciones, tenemos que esperar 1000 años, que son los que esperarán las personas que pierden esa bendición para resucitar y poder recibir vida eterna. Pero nosotros queremos estar en esta primera parte tan grande, que es esta parte que el Señor nos ha prometido y es verdadera para nosotros. Y debemos amarla. Y debemos buscarla, debemos pedirla al Señor con gozo y con alegría. Que en otro tiempo nosotros anduvimos un poco, digamos en otro tiempo que la persona un poco descuidado. Eso está bien, lo reconocemos, pero no vamos a permanecer así. Vamos ahora a oír la voz del Señor, que nos está hablando a que nos alineemos correctamente
correctamente para recibir las bendiciones de Dios. Y si oímos su voz, vamos a ser bendecidos. Si no oímos su voz, pues no le vamos a hacer caso y vamos a seguir en lo mismo. Y entonces perderemos las bendiciones, pero vamos a hablar positivo. Vamos a oír su voz y vamos a recibir todo lo que Él ha prometido.